Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y antes que nada quiero darle las gracias a todos los que nos vayan a ver o a escuchar. Gracias por estar aquí. También estoy muy feliz porque el día que salga este programa, que ustedes lo estén viendo, bueno, pues yo voy a estar festejando mi cumpleaños y estoy muy feliz y mi mayor regalo es saber que ya somos una comunidad más grande. Ya a lo mejor para muchos sea mucho o poquito, pero ya somos una comunidad cerca de más de 40,000 personas que estamos en este proyecto de Imprescindibles. Gracias si tú nos estás viendo y eres parte de este proyecto, gracias por estar aquí. Yo me siento muy feliz porque he cumplido o sigo cumpliendo uno de mis objetivos, que es compartir y ayudar. Y también te quiero pedir que nos ayudes a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a ver nuestros episodios, porque también tenemos más episodios. Tenemos ya, este es el episodio número 20, así es que hay mucho material que te puede servir a ti, pero sobre todo, este contenido lo creamos con muchísimo gusto y con todo el corazón para ti, pero nos ayudas muchísimo si compartes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema que ustedes nos estuvieron pidiendo mucho, que tenían muchísimas dudas. Estoy muy feliz de compartírselos y tengo una invitada muy especial, como todos los que nos han acompañado en este programa. Ella es licenciada en nutrición, con maestría en ciencias de la nutrición, con enfoque en nutrición molecular. También fue docente en la Facultad de la Salud Pública y Nutrición y tiene una certificación en tratamientos del trastorno de espectro autista y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y hoy quiero darle la bienvenida a Katia Herrera. Hola, mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias, Cindy. Gracias, Katy, por haberte dado la oportunidad de estar aquí con nosotros. La verdad es que, como te dije desde que te contacté, estoy muy feliz porque te encontré y porque es algo que la gente nos estaba pidiendo. Entonces, pues este programa, yo creo que va a ser de bendición para mucha gente por las dudas que estaban teniendo y bueno, pues ya tú tienes toda la experiencia en eso. Yo, una de las dudas, pues que vi, mucha gente quizá no sabe que sus hijos tengan este trastorno. Entonces me gustaría ver si tú me puedes apoyar. Bueno, pues, ¿cómo lo podemos detectar, Katia? Sí, claro, y la verdad es que es un tema muy interesante y sobre todo que ha aumentado mucho la prevalencia. Cada vez más niños están siendo diagnosticados con autismo y yo creo que sí hay signos y síntomas que se pueden detectar fácilmente. Por ejemplo, en niños muy chiquitos que no hay contacto visual. O sea, les hablas a los bebecitos o a niños de 1 año, por ejemplo, les dices por su nombre, les hablas y no voltean a verte los ojos. O puede ser que ni siquiera tengan un gesto de sonrisa o de risa. Entonces, eso es uno de los principales signos que pueden detectar los padres. También, por ejemplo, que tienen cambios en el comportamiento social, se les dificulta hacer amigos o a lo mejor tienden a aislarse y jugar ellos solitos y no con otros niños o con otras personas. También, por ejemplo, hay niños que tienen muchos comportamientos repetitivos que se llaman estereotipias, que pueden ser desde caminar en puntas o girar en su propio eje, aletear. Creo que son también de los más comunes que me ha tocado en consulta que me comentan los padres. También hay muchos niños que tardan mucho tiempo en hablar. O sea, realmente muchos niños llegan a los 2 años, 3 años, 5 años y solamente están balbuceando o dicen palabras solas, no pueden tener realmente un diálogo como tal. También tienen intereses muy restringidos, les gusta acomodar como que los juguetes, las piezas así como que por orden, por color, por tamaño,
tienen intereses muy, muy restringidos y si otro niño u otra persona quiere cambiar sus intereses, son muy poco flexibles a ese cambio de rutina. Entonces, realmente se basan más que nada los signos en cuestiones de comunicación, de sociabilidad y de intereses, que es como de los principales factores que están en cuanto a las características del autismo. Oye, mira, es que entonces ahí les hacemos una invitación en sí a los padres a estar al pendiente de la evolución de los niños, del crecimiento. Entonces, pues ya Katia nos compartió ahí los signos de alarma para si tú, papá o cuidador o mamá de alguien, de algún niño, nos estás viendo y has visto alguno de estos comportamientos, bueno, pues es un signo de alarma para que puedas ir y revisar si tiene algún tipo de trastorno y qué tipo de trastorno es. Pero aquí hay algo, por ejemplo, Katia, digamos, yo veo que mi hijo tiene alguno de estos signos o comportamientos, pero una de las dudas que yo vi es, oye, pues, ¿a dónde voy? ¿Quién me puede dar un diagnóstico de lo que tiene mi niño? Exactamente. Entonces, principalmente las personas que van a hacer los diagnósticos es el neurólogo, el psiquiatra y también neuropsicólogos, y es muy importante que se haga un buen diagnóstico porque realmente no es como que tiene autismo o no tiene autismo, realmente también hay grados de severidad o áreas de oportunidad que son más específicas, ya sea para la sociabilidad, para el lenguaje. Entonces es importante que vayan con un profesional para que tengan el diagnóstico más acertado, porque así como hay muchos casos donde tienen un mal diagnóstico o son subdiagnosticados, sobre todo en niñas, es muy subdiagnosticado el autismo, entonces sí es muy importante que vayan con un profesional. Wow, no sabía eso. Y mira, de hecho, eso nació porque hace unas semanas tuvimos, más bien hace un tiempo tuvimos un programa con Eunice Treviño, que ella nos platicaba la historia precisamente de su hijo, que le dieron un diagnóstico porque su hijo no hablaba y presentaba ciertos signos. Y es ahí donde vamos a platicar ahorita algo muy importante. El niño presentaba signos, pero bueno, ella de hecho fue con muchos especialistas y todos le dijeron lo mismo. Entonces, pues ella se puso a investigar y hasta que una persona le dijo que revisara la alimentación, porque muchas veces podía tener o presentar signos de autismo, pero pues era más que todo la alimentación, que ahorita vamos a entrar en ese tema. Entonces, pues lo primero y lo más importante es ir con un especialista para que te dé un diagnóstico. Pero ella también comentaba, oye, Katia, ¿cuánta gente no está mal diagnosticada, como tú dices? O mucha gente que quizá nos esté viendo, mucha gente que, vio los comportamientos, a lo mejor los investigó en internet, dijo, ok, mi hijo es autista. Pero yo no sabía y qué importante es ver, porque hay muchísimos grados entonces es muy importante que nos veamos primero que en la parte profesional. Y, Katia, yo creo que, por ejemplo, este tipo de trastornos, y yo creo que en general, no sé si tiene que ver, por ejemplo, algunos detalles en el embarazo. Qué importante es el cuidado de la mamá cuando está embarazada o desde antes. Apóyanos ahí con ese tema. Sí, realmente también es un área que se está investigando mucho actualmente, que se llama programación fetal. De hecho, yo pues en mi maestría me enfoqué un poco en esa parte en mi proyecto. Claro que fue en animales, pero aquí lo que queríamos investigar es realmente qué efecto tiene la nutrición de las hembras antes de que se embaracen, durante el embarazo y después del embarazo, durante la lactancia y la vida temprana de las crías sobre el comportamiento. Entonces sí se ha investigado mucho que pues, las personas que tienen una alimentación pues, no tan saludable pues tienen efectos en cuanto a aumento de riesgo de obesidad o de diabetes, etc. Y se ha visto que eso puede aumentar también el riesgo de trastornos neuropsiquiátricos o del neurodesarrollo en la descendencia. Por ejemplo, en mi proyecto lo que vimos es que las crías que habían tenido contacto con ese tipo de alimentación a través de la mamá, que era una alimentación muy alta en grasas, en azúcares y calorías,
Bueno, pues estas crías empezaron a notarse, ciertos cambios en el comportamiento. Principalmente lo que nos llamó la atención fue en cuanto a la sociabilidad. Estos ratones, al someterlos a algunas pruebas de comportamiento, vimos que no se interesaban tanto en ratones que eran de su mismo sexo y edad, que es lo normal, porque realmente los ratones, así como los humanos, somos seres muy sociales, siempre buscamos hacer amistades. Entonces, eso es un rasgo que se nota muy fácilmente cuando desde la edad temprana la cría, en este caso del estudio, pues no tenía tanto interés en socializar, y menos cuando los poníamos aislados con un ratón en específico. Entonces, eso podría ocurrir. De hecho, se está investigando sobre qué tanto efecto puede tener la dieta materna en humanos, o sea, realmente ya en humanos. El porcentaje ahorita es del 1%, pero yo creo que conforme pase las investigaciones, creo que podría aumentar. O sea, realmente ahorita lo que sí podemos decir es que el 1% de los casos de autismo podrían tener un efecto a cómo fue la alimentación de la mamá antes, durante y pues después del embarazo, porque pues también durante la lactancia tiene mucho que ver sobre cómo pues el bebé va a estar recibiendo todos estos nutrientes. Entonces sí es un área muy interesante que se está investigando, que se llama programación fetal, y realmente yo siempre les pregunto en consulta, o sea, ¿cómo fue tu alimentación durante el embarazo? O sea, ¿realmente no tuviste riesgo de enfermedades? Infecciones también se ha visto ligadas a cuestiones neurológicas durante el embarazo. Les pregunto si tomaron medicamentos, sus vitaminas prenatales las tomaron en tiempo y forma. O sea, realmente yo les pregunto todo desde el antes y ya el actual, de cómo es el niño actualmente. Pero realmente sí es un tema muy interesante, porque pues desde ahí ya está empezando el feto a nutrirse de lo que le estén dando. Una alimentación saludable, no tan saludable, no sabemos, pero desde ahí ya está teniendo el primer contacto de cómo va a programarse su salud en la vida posterior. Por eso es importante que todas las personas consideren cuidarse, pero realmente ahora sí que toda su vida. O sea, si están buscando un embarazo actualmente o si no, pues de una vez este es el momento ideal para cuidar su salud. Y fíjate, ahí es algo muy interesante, porque yo creo, no sé, muchísimos de las personas que nos están viendo, pues yo creo, no sé en estadísticas, pero de la mayoría o mucha gente que conozco, pongámonos a pensar, ¿quién pensó de que, ay, bueno, me voy a embarazar y tengo que prepararme? Es muy poco el porcentaje, no me vas a dejar mentir. Y después, durante el embarazo, algo muy importante, y que lo comentaba Unice, es, ok, yo me quiero cuidar, pero porque no quiero engordar, no porque quiero nutrirme bien. Entonces ahí está algo muy importante. Si tú que nos estás viendo estás buscando un embarazo o ya estás embarazada, Katia nos acaba de comentar que es muy importante que tú cuides la alimentación. Y es que yo creo que al final de todo ese es el secreto de muchísimas cosas, de prevención de enfermedades, de una vida mejor, pero no muchísimos nos preocupamos por ese tema, como les comento. Entonces, si estás buscando un embarazo, si estás embarazada, pon atención en la alimentación, pero no en dieta, no veas calorías, ve nutrición. Es muy diferente y ahorita lo vamos a ir viendo con Katia. Entonces, en resumidas cuentas, estamos viendo que se está estudiando cada vez más, pero tiene que ver la alimentación antes, durante y después del embarazo. Otra cosa que recuerden, no sé si vieron el programa, y si no, vayan a verlo con el doctor Piedra, el pediatra. Él nos comentaba, Katia, que los primeros 1000 días de un bebé o de un ser humano son muy importantes. Y hablaba ahí que los primeros, la verdad ahorita no me recuerdo mucho, que había dentro de esos primeros 1000 días se daba la formación, todo lo de las conexiones cerebrales. Entonces estamos hablando de que si no nos alimentamos bien antes del embarazo, eso ya no lo podemos remediar. Si estamos en el embarazo, pues digamos que aún podemos hacer algo. Pero si ya tenemos un hijo, una persona con este trastorno, pues si acaba de nacer,
todavía podemos hacer algo, más bien podemos hacer algo y qué influencia o qué importancia tiene, pero muchas veces no lo habíamos tomado en cuenta porque el bebé, ok, sí, o sea, no vemos la importancia de la alimentación, de la primera alimentación, que está incluido, que platicamos con el pediatra, que muy poco porcentaje le da lactancia materna, que influye. Sí. Se ha visto, o sea, no sé si hay estudios ahí en que si hay cambios en algunas personas que fueron alimentadas con lactancia materna y las otras que no. Sí, sí se ha visto. Y algo que también quería agregar sobre esta parte de la programación, que también es algo que a mí me impactó mucho cuando lo investigué, es que cuando pues la mamá, bueno, la mujer está embarazada, está nutriendo a el feto, ¿verdad? Pero ese feto se está formando y sus células se están formando y también podría estarse programando el nieto, porque el feto ya está teniendo sus células generándose y el feto se está alimentando y se está alimentando obviamente esas células. Entonces se ha visto que el efecto es hasta los nietos. Entonces es algo muy interesante. Y sí, o sea, como tú lo comentas, se ha visto que a los 2 años de edad es cuando hay más conexiones neuronales, pero no quiere decir que todo está perdido si no te cuidaste en el embarazo ni antes del embarazo. Siempre hay ventanas de oportunidades en donde se puede tomar acción y sí se ha visto justamente que hay muchas diferencias en la lactancia y la fórmula. De hecho, se ha visto que el mejor momento para iniciar con la lactancia es la primera hora de vida en que tiene el bebé. O sea, que es la hora de oro, se dice. Entonces, desde el momento en que nace, muchas veces en los hospitales nace el bebé y se lo llevan a la incubadora y les dan leche de fórmula y luego, bueno, ya aquí está tu bebé, pero realmente lo ideal es el contacto piel con piel justo cuando nace y a la primera hora que esté de nacido ya empezar con la lactancia materna, porque pues claro, o sea, tiene demasiados nutrientes, demasiados componentes necesarios para las células, necesarios para la microbiota, necesarios para el sistema inmunológico y realmente no se compara con la fórmula. Pero claro que pues se respeta a las mujeres que no pueden dar lactancia materna y aún así se puede trabajar con la alimentación de los bebés. Uy, me encanta, le diste, haz de cuenta que me mandaste un gancho al corazón porque, bueno, yo, de hecho la semana pasada el programa fue de lactancia, pero me encanta lo que comentas porque veo cada vez más los beneficios que tiene incluso en este tipo de trastornos que por lo que estuvimos viendo ahora es más común. Entonces, lo que nosotros les comentábamos en programas pasados es, ok, muchas de las cosas que hacemos o errores que cometemos o situaciones las que estamos viviendo es porque en su momento no estuvimos informados. Entonces, por eso nosotros tratamos de compartirles la información para que al menos tú que nos estás viendo, bueno, ya tengas esa información. Obviamente, cada quien es libre de tomar sus decisiones, como tú comentas, hay gente que, por ejemplo, hablando de lactancia, que no pudo lactar o que simplemente no decidió y es muy respetable. Pero no que no lo hagamos porque no tuvimos el conocimiento. Entonces, eso que me comentas de la primera hora de oro, qué importante es para prevenir muchísimas enfermedades, incluyendo esto que ahora es más común cada vez más. Entonces, yo me quedo con el resumen hasta ahorita, Katy, de que tiene que ver la alimentación antes, durante y después del embarazo y la primera alimentación del bebé. O sea, si damos lactancia, tenemos menos riesgos de tener cualquier tipo de enfermedades, pero incluyendo este tipo de trastornos, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces, oye, y ahorita que te comentaba de que cada vez es más común, ¿qué tan común, tú que tienes más la experiencia en eso, qué tan común es ahora encontrar en los niños este tipo de trastornos? Sí, pues cada vez es más común, desgraciadamente cada vez es más común. Por ejemplo, en los años 80 era de que 1 de cada 2.500, ahorita es 1 de cada 100 a nivel mundial y en México nada más hay un estudio, esperemos que salgan más, pero de ese único estudio es 1 de cada 115 niños, entonces probablemente no son poquitos, o sea, y creo que van a ir aumentando por muchos factores que hay actualmente, la contaminación, la falta de información, el tipo de alimentación.
O sea, realmente hay muchos factores del medio ambiente que pueden influir en esta parte de la programación fetal, entonces pues creo que es un tema muy importante que todos debemos conocer. Exacto, y mira, ahí en lo que comentas me parece interesante porque yo siempre les he comentado a ustedes, hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar. Estamos viendo y hemos visto que este tipo de trastornos y también, digamos, muchas de enfermedades que hay son por distintos factores, y lo comentaba el pediatra también, son distintos factores, pero bueno, vamos viendo cada uno y los que podamos hacer algo, pues ahí está nuestra responsabilidad y nuestro deber de al menos informarnos. La alimentación, la contaminación es algo que nosotros no podemos controlar, que es lo que yo siempre les he comentado, pero sí podemos controlar lo que comemos, lo que bebemos y lo que nos ponemos. Solamente esas tres cosas podemos controlar, porque no podemos controlar, digamos, hablando de oxidación y de envejecimiento, que también tiene que ver de la contaminación, todo eso pues no lo podemos controlar, pero eso sí, y si eso que podemos controlar pues no lo estamos poniendo atención, nosotros mismos nos estamos autosaboteando y autolastimando y autoenfermando y todo, pero podemos cambiar poco a poco. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero por ejemplo, aquí digamos, ya tú viste que la persona tiene signos o síntomas, igual, a lo mejor ya lo viste y también ya te fue diagnosticado. Entonces, yo lo que vi y me impactó, Katia, fue que muchísimas mamás están, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo puedo conocer? Porque, ¿qué importancia tiene la alimentación? Sí, claro, es un tema muy fuerte en las familias cuando ya reciben el diagnóstico. Sí me ha tocado incluso casos en donde pues realmente me comentan los padres que pues están perdidos, no saben por dónde iniciar ese camino. Y pues claro, o sea, los entiendo y pues la recomendación que yo les doy es que se acerquen con todos los profesionales de la salud. O sea, estoy hablando de pues la parte médica, que es el neurólogo o el pediatra, dependiendo lo que el niño requiera, a los centros de terapias. Igual va a depender el diagnóstico, va a depender de las áreas de oportunidad que tenga cada niño. Si es más para el lenguaje, pues tiene que ir sí o sí a una terapia de lenguaje lo más pronto posible, de preferencia, no esperarse de que, bueno, a lo mejor me dan el diagnóstico hasta los 3, 5 años, no sé. O sea, en cuanto ustedes noten que se requiere un apoyo, es muy importante que busquen ayuda. Hay niños que requieren más tipos de terapias ocupacionales o sensoriales, de alimentación, terapias en nivel motriz, entonces es muy importante las terapias. Yo siempre les digo, siempre tienen que tener las terapias necesarias, porque es el impulso que les va a dar para que tengan esta estimulación temprana, pero obviamente también es muy importante la nutrición, que a veces siento que lo dejan como último lugar, de que bueno, nada más porque alguien me dijo de que fuera por una dieta para autismo, pero realmente es una de las bases. O sea, es tan importante igual que el tratamiento médico o la terapia. La nutrición también es fundamental, yo creo que para cualquier persona, sobre todo para niños en donde estamos notando que hay ciertas deficiencias o ciertos niveles de apoyo. Entonces, pues la verdad es que a todos les recomiendo que siempre busquen a una nutrióloga o un nutriólogo, independientemente si dicen, bueno, es que pues no creo que tenga tantos problemas de alimentación o no creo que lo necesite. Todos los humanos creo que necesitan tener información sobre cómo nutrirse, no solo para el ahora, sino para prevenir muchas cosas en el futuro. Y pues obviamente también la familia tiene que conocer todo este entorno, meterse en la alimentación, porque pues a mí me dicen, bueno, le voy a dar la dieta al niño, pero nos escondemos para comernos las tortas y los tacos. O sea, es un entorno de toda la familia y se requiere apoyo de cada una de las personas de la familia. Fíjate que sí lo vi y bueno, yo no tengo ese tipo de experiencia, pero me pasó algo muy peculiar con mi segunda hija. Mi hijo, el primero, él comía, por ejemplo, yo traté de evitar el azúcar por mucho tiempo y yo lo veía comiendo delicioso. Muchísimas cosas, digamos que con él fue lactancia, muchísimas cosas muy, digamos, traté
de iniciar con él una alimentación saludable. Pero él que empezó a comer a los 6 meses, así, tal cual, digamos, como es vamos a llamarle el protocolo normal. Bueno, nace mi segunda hija y a los 6 meses, pues ya se supone que yo le iba a dar de comer. Oye, pues le daba de comer, no quería, se hacía literal hacia hasta atrás, no quería comer. Y yo me empecé a preocupar. Entonces, de hecho, me estresaba, yo me preocupaba, dije, oye, ¿cómo? Aunque sé que en el primer año, pues la lactancia es, digamos, pues más importante que la alimentación. Comienzan a aprender a comer y todo eso. Entonces, pues yo la seguía lactando y por eso no me preocupaba tanto, pero sí yo decía, oye, pues, ¿qué pasa? Porque mi hijo empezó comiendo y comía normal, comía con gusto. No, nada. De hecho, pasó, yo la verdad ahorita no me recuerdo mucho, pero yo creo que entre 8 o 9 meses, o sea, sí pasó mucho tiempo, en el que ya comía mejor. A veces a lo mejor probaba algunas cosas. Cuando fui con el pediatra me dijo, la lactas no hay ningún problema porque ella ya está recibiendo nutrientes de ella, pero ella va a comer cuando ella quiera. Y yo nada más por haber ido con él, de verdad, ahorita que dices de acercarnos con los profesionales, yo dije, ay, ya, como que descansé en que, ok, no lo estoy haciendo mal, cada niño es diferente. Ajá. Entonces yo me imagino que recibir una noticia de este tipo, como tú comentas, muchísima gente, debe ser muy difícil, pero yo te invito a que lo puedas ver de alguna forma. Yo trato de ver así las cosas difíciles que se presentan en mi vida o las noticias que que son inesperadas y son difíciles. Trato de verlas como, ¿qué necesito aprender yo de esto? ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo lo puedo tomar? Algo positivo. Y yo creo, Katia, que una situación así, yo sé que debe ser muy difícil, porque te digo, lo vi difícil con mi hija, que no comía y que batallé para darle de comer. Entonces, con más signos que tú me comentas, debe ser muy complicado, pero yo te invito a que puedas tomarlo como una oportunidad para mejorar tu vida. Algo te quiere enseñar la situación que tú estás viviendo, y lo que me comentas se me hace muy interesante, porque yo creo que es una oportunidad que tenemos para mejorar nuestro estilo de vida. Uh-huh. Y lo comentaba Eunice, le tuvimos que cambiar la alimentación a nuestro hijo y cambiamos todos porque no iba a comprar 2 despensas, todo eso. Entonces, siento que al final de todo es una bendición porque te hacen ser mejor, y como tú dices, la alimentación tiene que ver con prevenir muchísimas cosas en el futuro. Entonces, si comenzamos por ahí, la alimentación, como yo siempre se los he comentado, y ahora Katia tú no lo confirmas, es muy importante. Yo siento que es imprescindible para tener una vida saludable. Entonces, también vi algo, Katia, que era así como polémico, porque mucha gente ponía de que en ciertos comentarios de que eso no se cura, la alimentación no tiene nada que ver, tal. Había mucha polémica. Entonces yo, en mi pensar, no soy profesional en eso, pero yo decía, claro que si tú comes, ¿por qué nos enfermamos muchísimas veces? Porque comimos tal cosa y nos cayó mal. Claro que la alimentación sí te puede enfermar, y también si no te puede revertir la enfermedad, te puede aminorar muchísimos síntomas. Entonces, ahorita vamos a comenzar por ahí, ya vamos a comenzar en el tema de la alimentación, que ya comentaste que sí influye mucho, pero ¿cuáles son los detalles más importantes que debemos de revisar en nuestros hijos, o cómo podemos atender esas necesidades alimentarias para pues reducir quizá algunos síntomas o signos? Uh-huh. Sí, de hecho lo que comentas es muy interesante, de cómo hay muchos médicos, porque la verdad me ha tocado, o sea, que yo les digo a los padres, bueno, este es el plan de alimentación. Me dicen, no, pero es que pues el neurólogo me dijo que no tenía que llevar dieta especial, que comiera lo que quiera, porque pues pobrecito. Y yo, pues sí, pero, o sea, no es como que lo que quiera, o sea, realmente hay niños con autismo que tienen muchas necesidades. También depende mucho el grado de severidad del diagnóstico. Por ejemplo, hay niños que tienen autismo severo
y son niños que tienen más trastornos gastrointestinales o que tienen mayores deficiencias en el sistema inmunológico o en el sistema antioxidante de su cuerpo. O sea, también depende mucho el grado y lo que requiere cada niño. O sea, cada niño es muy diferente, así los dos tengan autismo, grado 1, grado 2, grado 3, puede ser que sean muy diferentes y que cada uno tenga necesidades muy diferentes. Y respecto a la alimentación, sí hay muchos cambios que se pueden hacer. El cambio a lo mejor más importante es en cuanto a la calidad de los alimentos. Y también algo que quiero comentar, que a lo mejor no es tanto en cuanto a nutrición o a los nutrientes, pero sí en cuanto a la selectividad, porque me ha tocado también que me dicen, es que yo ya fui con otra nutrióloga y me dieron la dieta, pero pues mi niño nada más come leche y pan. ¿Y cómo le voy a hacer para darle esa dieta tan especial? Entonces, ese también es un tema muy importante, trabajarlo. Pero realmente lo que yo me baso más en cuanto al plan de alimentación es la calidad, o sea, tratar de que sea lo menos posible cosas procesadas, productos enlatados, productos muy procesados, harinas refinadas, etcétera. Que sea lo más natural, que sean cosas hechas en casa, que realmente sepan qué se están comiendo. O sea, esta preparación yo sé qué le puse, qué ingredientes, qué sazonadores o qué especias le estoy poniendo, y no pues compré algo del McDonald's y pues quién sabe qué le pusieron, pero pues sabe muy rico y pues bueno, ni modo. Entonces eso es lo principal. También es muy común que los niños con autismo tengan una fascinación por las cosas con azúcar. Entonces yo ese también es algo que les digo a los niños con autismo, o no tengan autismo, para todos es igual. El azúcar no es algo que nos vaya a favorecer realmente. En cuanto al efecto que puede tener el azúcar, se podría clasificar como si fuera una droga, porque en el cerebro hay una red de neuronas que se llama sistema de recompensa. Entonces, básicamente, cuando comemos algo con azúcar, el sistema de recompensa detecta este estímulo de azúcar y lo detecta como algo placentero, como algo satisfactorio. Y obviamente el cerebro siempre va a buscar tener estímulos satisfactorios. Por eso también hay personas que son adictas a apostar, adictas a comprar ropa, o hay muchas cuestiones. Bueno, también hay personas que tienen una dependencia muy fuerte con la comida, porque su sistema de recompensa está centrado específicamente en los estímulos placenteros que sienten al comer. Casi siempre es con lo que es muy alto en azúcares o muy alto en grasa, o juntos, alto en grasas y alto en azúcares. Entonces, obviamente la persona que ya tiene registrado este estímulo de qué rico, sabe muy, muy bueno, quiero más, pues obviamente el cerebro va a buscar activar la memoria de que, oye, ¿te acuerdas que ayer te comiste el gansito? Bueno, otra vez te lo puedes comer hoy porque sabe muy rico. Y pues obviamente eso se queda guardado en el cerebro, y aparte el tener tanto estímulo de azúcar en el cuerpo hace que tengamos todavía más antojos de seguir comiendo cosas dulces durante el día o al día siguiente. Entonces también se ha visto que es importante no consumir tantos alimentos ricos en azúcares durante el día, porque el azúcar, o sea, por ejemplo, estamos hablando de dulces o panes o pasteles, etcétera, ese tipo de alimentos tienen una gran cantidad de azúcar. Entonces, cuando llegan al cuerpo, bueno, al estómago, al intestino, pues obviamente esa gran carga de azúcar se absorbe y queda disponible en sangre para que el cuerpo lo utilice en las células. Entonces, ese combustible está en exceso, o sea, hay demasiado combustible y obviamente pues la célula lo toma, pero hay personas que en ese momento en donde están consumiendo mucho azúcar empiezan a notar que tienen como mucha energía, o sea, se sienten muy, muy vivos, muy eufóricos, porque hay tanto combustible que el cuerpo está tratando de asimilarlo. Pero así como sube ese nivel de energía, baja también. Entonces hay personas que dicen, ay, me dio el mal del puerco, me siento bien cansado, me siento irritable, me siento sin ánimos o sin energía. Y dicen, bueno, pues me como otra cosa para otra vez tener energía. Entonces es así como un sub y baja de azúcares. Entonces, más que nada enfocado esto con los niños, es que los niños cuando consumen muchos azúcares tienden a tener comportamientos de mucha euforia, mucha energía, pero también mucha irritabilidad. Entonces eso también puede afectar en el sueño. Entonces generalmente yo siempre les digo, pues trata de que lo menos que se pueda de consumo de azúcares, o sea, jugos, galletas, panes, de preferencia lo menos que se pueda, y si lo van a consumir, que sea algo muy esporádico, porque pues no falta la fiesta o el cumpleaños o cualquier reunión, y pues realmente
No siempre podemos controlarlo, pero sí es uno de los principales aspectos que yo tomo en cuenta en el plan de alimentación. También, pues han habido muchas dietas que han salido recientemente, y la que yo más he utilizado es la dieta libre de gluten y libre de caseína y soya. O sea, el gluten es un componente que está en todo lo de trigo, cebada y centeno. Estamos hablando otra vez, o sea, las pastas o la tortilla de harina, el pan y todos sus derivados, galletas, etcétera, los lácteos, porque ese es el componente de los lácteos, la caseína y la soya. Entonces, generalmente esta es la dieta que yo más utilizo. La he utilizado yo creo que en el 100% de mis pacientes y en todos he visto mejoría. Claro que debe llevar un asesoramiento con un nutriólogo, no es nada más de que, bueno, quita el pan y la leche y listo, porque luego me dicen, bueno, entonces, ¿cuáles son las galletas que le puedo dar sin gluten? Y yo, es que no se trata de que le des todo así procesado, libre de gluten, libre de lácteos, sino que tú tomes los alimentos que naturalmente son de mejor calidad y tú los tengas en casa para, pues, hacer tu plan de alimentación. Porque luego me dicen, bueno, entonces tengo que buscar pan, galletas, tortillas y pastas y todo que sea sin gluten. O sea, eso lo pueden consumir, pero no es la base de su alimentación. Más bien pueden usar el arroz, o puede ser el camote, la papa, o puede ser la avena, el amaranto, maíz, etc. O sea, hay muchas fuentes, las lentejas, los frijoles, o sea, hay de mucho de dónde elegir, que puede ser el sustituto perfecto para el gluten. Y en cuanto a lácteos, hay muchas opciones de bebidas o productos a base de plantas. Entonces hay muchas opciones en el mercado actualmente, hay muchas alternativas, entonces creo que esto ya no es tanto un impedimento, solamente que muchas veces sí hay niños que solamente comen pan y leche, o sea, literalmente comen 3 cosas, 5 cosas. Ahí es más complicado, pero para eso también está lo que les comento, que deben tener un apoyo de la parte de terapia. Y también como nutrióloga, pues yo también he apoyado mucho a las familias en cuanto a estrategias de cómo implementar los alimentos, o estrategias de cómo ofrecerlos, o estrategias de juego para que ellos vean que no los están forzando de que a fuerza tienes que darle una mordida a tal alimento. O sea, es todo un proceso, pero principalmente me baso en el plan de alimentación, en el azúcar, en el gluten, en los lácteos, en la soya, obviamente que no sean productos muy procesados, ni con colorantes, ni de que el glutamato monosódico, ni muy procesados, etc. Entonces, eso es en lo principal que yo me baso para hacer un plan de alimentación en niños con autismo, y ya de ahí parto para ver si tienen alergias, bueno, le quito los alimentos con alergias. Si tienen trastornos gastrointestinales, que puede ser intestino irritable, estreñimiento crónico, diarrea, bueno, pues ahí ya lo voy especializando dependiendo del caso de cada niño. Sí, mira, ahí en lo que comentaste, yo voy a resumirlo, o más bien a tocar el punto de primero del azúcar. Lo que comentas ya no es algo nuevo que han escuchado en este programa, se ha repetido en muchos, así es que si se repitió es porque debemos de estar más alerta, pero todos, yo creo, Katia, que todos somos adictos al azúcar, o sea, porque lo decía Eunice también y lo vemos, consumimos azúcar en alimentos que ni siquiera sabemos. Acuérdense que ahí está el tema del revisado de etiquetas, revisar las etiquetas, porque si un producto te sabe azucarado y dice no azúcar, porque hay muchos productos que dicen, o que tú dices, no sé, yogur natural o tal cosa natural, ok, bueno, pero váyanse los ingredientes y, por ejemplo, yo lo que haría en este caso, si tuviera este tipo de situación, yo me pondría a ir a ver, se los digo como un tip que se me ocurrió ahorita, formas o nombres con los que se les conoce al azúcar, para yo informarme, escribirlos y aprendérmelos. Es educación, al final de todo, educación que te va a ayudar para mejorar tu vida y la de tu familia, y también compartirlo con otras personas. Porque recuerden que lo que vimos, que muchísimas veces dice no azúcar, pero trae sustitutos de azúcar, trae maltodextrina, trae jarabes de maíz, o trae eritritol, maltitol y muchísimas cosas que eso causa inflamación. Y lo que platicábamos en ese programa es, estamos engañando al cuerpo como si le estuvieras dando azúcar, no llega el azúcar y te causa también otros problemas aparte. Entonces, lo primero que debemos hacer es
el tema del azúcar. Y ahí, por ejemplo, Katia, ¿por qué? Bueno, yo les voy a compartir, no sé si también se puede aplicar en niños con ese tipo de trastornos. Por ejemplo, yo utilizo stevia, utilizo miel, utilizo dátil, son las cosas que más utilizo. Utilizo el azúcar muy poco porque hay algunas cosas en lo que te vas acostumbrando, pero yo ya tengo mucho tiempo. Sí, sí también se pueden aplicar en este tipo de dietas, la miel, la stevia y el dátil, o algún otro tipo por el que los podamos sustituir, porque la gente tienes que ir cambiándolo poco a poco, Katia, como tú lo comentas, pero ¿sí lo pueden sustituir por alguno de estos? Sí, o sea, sí lo pueden sustituir. De hecho, sí es de los que les recomiendo. Claro que cualquier producto endulzante debe ser en una cantidad moderada, así sea natural o no natural. Okay. Pero sí, yo los que más recomiendo es la miel de abeja, la miel de agave, el dátil y la stevia, pero la que es 100% natural, porque hay unas que vienen como que con varios otros edulcorantes artificiales, pero la stevia es 100% natural. Son los que yo más utilizo en cuanto a mis recomendaciones, y de todas formas les digo, es una cantidad moderada, es una cantidad pequeña porque sigue siendo un estímulo de azúcar para el cuerpo. No quiere decir que esté totalmente prohibida el azúcar, pero sí siempre debe ser ese tipo de alimentos que se consumen de forma esporádica y en cantidades pequeñas, porque pues sabemos que un exceso aún así pues puede tener efectos en la salud. Sí, claro. Bueno, miren, también está esta opción, que esa es la que yo utilizo, la stevia, es stevia líquida, esa es stevia 100% pura. Okay. Y lo que comentábamos ahí en ese programa también, y que lo vuelves a comentar tú, es que revisemos las etiquetas. La stevia, nosotros en Herbal Farm, te digo, nosotros tenemos plantas, muchísimas plantas, y la stevia es color verde. Entonces, muchísima gente decía, oye, si estoy comprando una stevia y es blanca, pues algo diferente estás consumiendo. Y también si lo volteas, como tú dices, si ves en las etiquetas, pues traes edulcorantes, que al final de todo es azúcar. Entonces, tú estás como que mentalmente, estoy consumiendo stevia, pero no es stevia. Entonces, volvemos a lo mismo, revisemos las etiquetas, ¿verdad? Yo creo que en todo está revisando las etiquetas. Y en la leche, pues que es algo que forma parte de nuestra dieta muy común. Por ejemplo, Kate, ¿qué desayunan los niños? Yo lo que he visto, por ejemplo, tú dices, casi la mayoría desayuna un pan con leche. Pero ¿qué nutrientes está recibiendo en ese pan con leche? ¿Estás de acuerdo que hay que revisar si ese pan, por ejemplo, el pan por lo general inflama? Y luego la leche, si es también, si para las personas que no tenemos ese tipo de trastorno, tú sientes que te inflama la leche. Por ejemplo, a mí me inflama y a mucha gente le inflama. Entonces, es importante que podamos ver, por ejemplo, ¿por qué la podemos sustituir por la leche de almendras? La leche de soya, entonces no, de preferencia. Generalmente no uso tantos productos de soya, o sea, realmente me voy más por la leche de almendras, la de coco, la de nuez de la India, y la verdad es que hay muchas marcas en los supermercados, y siempre les digo, la que diga libre de azúcar, porque luego también ves la etiqueta y trae como que 5 o 10 gramos de azúcar en el empaque. Entonces, pero en general, o sea, sí me voy por esas opciones, la leche de almendra, la de coco, la de nuez de la India, o puede ser también la de arroz o avena, pero más que nada son esas las que yo más utilizo en mis recomendaciones. Sí, y ahí yo les quiero compartir un tip, porque pues yo te digo, yo tengo niños y yo utilizo la leche de almendras, pero me acabo de dar cuenta, Katia, que la leche que estaba comprando, y eso creo que lo había escuchado, pero no lo había visto, que salió, no sé si reclamaron o qué pasó, pero que se decía que la leche que estábamos comprando, la de almendras, tenía muy poquita almendra, digamos, y compras un producto carísimo y no tenía almendra. Entonces, busquen, luego les podemos compartir recetas, pero hacer las leches es muchísimo, muy fácil, ¿verdad? Entonces, y ya lo más importante, como tú comentas, es de que ya te aseguras
de que es leche de almendras porque tú la estás haciendo. Luego les compartimos ahí a lo mejor de cómo podemos, por ejemplo, yo hago la leche de almendras, es súper fácil, súper rápido y te aseguras de que estás consumiendo eso. Sí. Entonces ya eliminamos, digamos, eliminamos la azúcar, eliminamos la leche, eliminamos los productos con gluten y hay muchísimas otras cosas, por ejemplo, pueden comer, no sé, a lo mejor hot cakes de avena. La avena sí se puede consumir. Sí, hay muchos temas así sobre la avena. Yo siempre les digo, pues si puedes comprar la que dice avena sin gluten, básicamente porque siempre les digo, o sea, en las fábricas no va a haber de que fábrica de 100% avena, o sea, es una fábrica donde procesan trigo y luego en otra parte está el arroz y luego en otra parte está la avena y el amaranto. Entonces, por eso dice, puede contener trazas de trigo o de gluten o puede tener contaminación porque pues, realmente no hay fábricas que sean aisladas totalmente. Entonces, más que nada es por eso es el tema, por la contaminación. Pero en general yo sí uso mucho la avena y sí la uso mucho para los hot cakes y la verdad es que los niños no se van a dar cuenta de que, ay, me pusiste la harina de avena y no la de trigo que antes me comía. O sea, realmente es un muy buen sustituto y agarra muy buena textura, el color es también muy parecido a la harina normal que usamos todos, entonces es una buena opción también. Fíjate que ahí lo que comentas es algo, me llamó mucho la atención porque comentas, el niño no se va a dar cuenta, pero el problema somos nosotros, Katia, el problema somos nosotros que estamos pensando que nosotros no lo vamos a comer y no, o sea, ellos no se van a dar cuenta si le pusiste tal tipo de harina, ellos con que sepa rico y ya. Entonces hay muchas cosas que podemos sustituir, por ejemplo, yo lo que trato de hacer es buscar, por ejemplo, incluso se pueden hacer pizzas que sean con harina natural y ya tú, por ejemplo, si al niño le gustaba mucho la pizza, bueno, pues busca eso que le gusta mucho, pero en versión más natural. Y yo creo, bueno, al menos de la mayoría de las cosas que más se nos antojan, así de que comida no tan saludable, se pueden sustituir fácilmente por una saludable y que aparte saben muy ricas. Entonces, nada más hay de ir aprendiendo a los temas de cocina. Entonces, bueno, ya reducimos también la parte del gluten. ¿Y qué otra cosa es muy importante en la nutrición? Bueno, en cuanto a la nutrición, pues la verdad es que hay muchas cosas importantes. Eso es como lo principal que yo les digo, esto lo vamos a retirar. Ya dependiendo si requiere algo más, bueno, pues también se hace la eliminación en su dieta. Pero también cosas que tomo muy en cuenta es qué tanto omega 3 está consumiendo su dieta, o sea, realmente qué tanto pescado o, por ejemplo, semillas como la linaza o la chía que tienen omega 3, porque pues también a lo mejor queremos quitar el gluten, pero pues el niño pues no come nada de pescados, no come nada de proteína o no come nada de vegetales, nada de frutas. Y eso es lo que también se tiene que reforzar en la alimentación. No es nada más quitar, sino sumar también en su dieta. O sea, ¿qué más le puedo meter en cuanto a nutrientes? Y pues la verdad es que hay muchos nutrientes que se han investigado y se han pues asociado también en el autismo. Ya comenté esta parte del omega 3, que es, ahora sí que este es el que yo más considero, tanto en la alimentación como suplementación de omega 3 en niños, porque pues se ha visto que tiene un efecto favorable en el comportamiento, puede ser en la hiperactividad o puede ser en la irritabilidad, en el aprendizaje, en la memoria. Entonces es uno de los principales. También me fijo mucho qué tanta fibra consumen los niños. O sea, estamos hablando de vegetales, granos enteros, nueces y semillas. Entonces también a veces no quieren comer ninguna semilla y nada más quieren comer puro arroz o pura papas doradas. Me toca mucho eso. Entonces es también ver de qué manera podemos ir integrando nueces, semillas, como les comentaba, o sea, linaza, chía, nueces en general, almendras, etcétera. Granos enteros que puede ser igual, o sea, el amaranto, o la avena, o también tubérculos como el camote, la papa. O sea, es también cosas que yo trato de que estén presentes en el plan de alimentación. También, por ejemplo, los frijoles, las lentejas, los garbanzos. O sea, toda esta parte que son los alimentos que pues realmente sí los conocemos y sí los hemos comido, pero a lo mejor no son tan parte de nuestra nutrición diaria. Entonces eso siempre lo tengo presente en el plan de alimentación. Aparte de lo de los pescados, obviamente que consuman suficiente proteína. La proteína también es un nutriente importante para el cerebro. Suficiente hierro, que es otro de los nutrientes importantes para el cerebro.
También, por ejemplo, comentando la parte de la fibra, también lo comento esto mucho porque pues la fibra es lo que va a alimentar a los bichitos que viven en nuestro intestino, o sea, la microbiota. Entonces, siempre les digo, mi objetivo, bueno, no sé si el número 1, pero podría decir que el número 1 o de los principales es el intestino del niño. Así me digas que no tiene ni estreñimiento, ni diarrea, ni nada que tú creas que está fuera de lo normal, pero aún así es uno de los componentes principales, entonces yo siempre busco que haya suficiente fibra, sobre todo fibra que se ha visto que sí tiene un efecto en estimular la microbiota, o sea, la fibra prebiótica. Estamos hablando de la inulina, también estamos hablando de las semillas, nueces y vegetales, pero estamos tratando de incluir más de ese tipo de alimentos y además también pues alimentos que estimulen esa microbiota de forma más directa, como son los probióticos o los fermentos. Entonces, ya sea que se requiera un suplemento de probióticos, muchas veces sí lo recomiendo, sobre todo en niños que tienen tanto temas digestivos como temas de alergias, o fermentos que se pueden incluir en su alimentación diaria, que puede ser, ahora sí que el que ustedes gusten, puede ser el kombucha, puede ser el chucrut o el sauerkraut, o puede ser el kéfir, o sea, hay muchas opciones y generalmente también es algo que yo trato de incluir. De hecho, se ha investigado qué efecto tienen los fermentos en la salud y hay un artículo que dice que puede reducir el nivel de ansiedad en las personas, así como también los probióticos. O sea, en general, los probióticos van a interactuar con la microbiota y la microbiota interactúa con el intestino y con el cerebro. Entonces, ese es el por qué yo siempre estoy así como que muy detrás de los padres de que si están incluyendo o no suficiente de este tipo de productos en su alimentación, porque es muy importante esta comunicación entre el intestino y el cerebro. Así como también hay bacterias específicas, probióticos específicos que interactúan con el cerebro. Por ejemplo, Lactobacillus reuteri y Plantarum, que se ha visto que tienen un efecto en el comportamiento, incluso en niños con autismo, ya con niños con autismo es los estudios que están saliendo. Wow, oye, me impacta eso y bueno, yo en lo que estuve aprendiendo un poquito es que el sistema nervioso central está conectado directa, o sea, tiene conexiones neuronales con el intestino, es por eso de la importancia de la microbiota intestinal, pero por ejemplo, tú le llamaste los que son los bichitos, pero explícanos un poquito más a detalle qué es la microbiota. Bueno, la microbiota es toda la comunidad. Yo les digo bichitos porque pues es como más fácil, pero estamos hablando de bacterias, virus, hongos, parásitos, o sea, todo lo que vive en nuestro cuerpo, pero principalmente lo que vive en el intestino, porque pues tenemos microbiota que es de la piel, de la boca, de muchas zonas del cuerpo, pero la principal, la que tiene más efecto en la salud es la del intestino. Entonces ahí es donde se abarca el 80% de toda la microbiota del cuerpo, en el intestino, está ahí concentrada. Y pues es como la comunidad de todos estos microorganismos que interactúan entre sí. Por ejemplo, interactúan a nivel de que pueden ayudarnos a producir vitaminas en el intestino, hay algunas bacterias, o pueden tomar ciertos componentes de los alimentos y producir otro tipo de componentes que son más fácilmente absorbibles en el cuerpo. También tienen la capacidad de producir hormonas, de estimular los neurotransmisores, que son los químicos del cerebro. O sea, realmente tienen muchos efectos saludables en el cuerpo. Solamente es cuestión de que tengamos pues un terreno fértil, o sea, que tengamos las condiciones necesarias para que crezcan las bacterias o los hongos necesarios que se requiere para la salud y que todos vivan en armonía, obviamente. Entonces, estamos hablando ahí en resumidas cuentas de lo que tú comentas de que todas las bacterias, toda esa microbiota es importantísima y tú comentas que es de las números, o sea, de lo más importante que hay que mantener para tener una buena salud neuronal, vamos a llamarle así. Entonces, pero yo ahí me estaba preguntando, Katia, por ejemplo, ¿cuánta gente actualmente se preocupa por la microbiota?
Yo creo, o sea, todos nos preocupamos, vamos a hablar, todos nos preocupamos por estar fit, por estar bien, por estar saludable, vamos a decirle así, y por comer, digamos, frutas, verduras, pero no nos habíamos preocupado tanto por la microbiota y no sabíamos que la microbiota es nuestro segundo cerebro, que ahora ya está confirmado, y por eso tiene que ver, por ejemplo, por eso nos sentimos mal cuando comemos mal. Entonces, qué bonito y qué interesante, porque si tú eres lo que piensas, entonces, más bien, no es cierto, eres lo que piensas, no, eres lo que comes. Entonces, nunca nos habíamos puesto a pensar que lo que comemos quizá nos está haciendo tener un mal carácter o tomar malas decisiones, todo eso, porque todo eso tiene que ver. Entonces, seguimos viendo que es muy importante que vayamos iniciando pequeños hábitos para mejorar y tener una vida saludable, que al final de todo, wow, me quedo impactada con lo que comentas, que tiene que ver con el neurodesarrollo también, al final de todo. Entonces, es importante que consuman los probióticos, prebióticos y para mantener la microbiota intestinal, que te va a ayudar a tener una mejor salud. Y yo también estaba viendo que tienen muchos problemas, bueno, que hay que estimular el sistema inmunológico de los niños con autismo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos estimular el sistema inmunológico? ¿Tiene que ver también con la microbiota o algunas otras formas? Sí, de hecho tiene mucho que ver con la microbiota. O sea, de hecho, la microbiota es la que entrena al sistema inmunológico. O sea, cuando pues una persona nace, bueno, un bebecito nace, el contacto con todos los microorganismos, todos los bichitos, entrenan al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico sepa cuál es el amigo y cuál es el enemigo. O sea, cuál es el bichito bueno y cuál es el bichito que me va a enfermar y me va a dar diarrea. Entonces, tiene mucho que ver. La verdad es que se dice que hay una comunicación directa y muy importante entre la microbiota y el intestino y el sistema inmunológico. Entonces, pues uno de los principales es eso, tener una microbiota saludable, sobre todo en casos de niños con autismo, que se ha visto que la microbiota de niños con autismo es muy diferente a niños que no tienen autismo. Entonces, es por eso que pues hay algo de lógica en cuanto al comportamiento y cómo se relaciona con la microbiota. Y en cuanto al sistema inmunológico, pues también se ha visto que muchos niños tienen deficiencias en la maduración de este sistema inmunológico. Entonces es muy fácil que, ya se enfermó de otitis, ya se enfermó de la garganta, bueno, dale antibiótico y luego otra vez antibiótico. Y entonces es un ciclo vicioso que afecta a la microbiota y luego pues la microbiota está afectada, pues afecta el sistema inmunológico y así, o sea, así se va uno con otro y es un ciclo que no termina, pero pues una de las principales estrategias que yo les digo es que jueguen en la tierra, que jueguen en toda la suciedad, que se vayan a un parque y que se embarren de lodo, que jueguen con las mascotas, que jueguen con todos los animalitos de la casa. Obviamente que no estén de que, ponte gel antibacterial cada minuto del día. Es importante que el niño esté en contacto con todo el entorno que lo rodea y la alimentación. Obviamente también hay nutrientes específicos para el sistema inmunológico, que ya hablé de unos, que es el omega 3, o sea, ese también es muy importante para el sistema inmunológico, la vitamina D, así como algunos antioxidantes como el zinc o por ejemplo el magnesio. Entonces hay muchas estrategias que pueden hacer, incluso hay unas muy fáciles como irse al parque y acostarse ahí en el césped. Uy, mira, o sea, cosas tan sencillas que podemos hacer, pero bueno, en resumen, me impacta lo que dices del sistema inmunológico en relación con la microbiota y bueno, digamos que ya sabemos, digamos, muchas de las cosas o la mayoría de las cosas que necesitamos implementar y reducir, pero por ejemplo, no todos los niños tienen la misma tolerancia en los cambios. Es ahí donde tú nos comentas que podemos seguir ciertas estrategias porque no a todos los niños les gustan las mismas cosas, pero ahí, bueno, yo lo que aprendimos con una nutrióloga que nos acompañó aquí es de que no tengas miedo y no te asustes de que, por ejemplo, nada de lo que mencionaste ahí, digamos, le gusta a mi hijo. Ok, pero ¿cómo lo podemos ir integrando? Tú comentaste varias de las cosas. No sé si nos puedas compartir alguna estrategia que podamos implementar para ir presentándole al niño esos alimentos. Ok, bueno,
quiero o sea, comentar esta parte de que no hay una estrategia que le vaya a servir a todos los niños. Exacto. Hay niños que son demasiado diferentes a otros niños. Por ejemplo, yo siempre les pregunto, a ver, vamos a hablar de la alimentación, dime qué patrón estás notando. ¿Le gustan las cosas crujientes o las cosas que son blandas, calientes, frías, que son de este color rojo, o tiene que ser verde, tiene que ser blanco, tiene que ser todo revuelto, todo separado, bolitas chiquitas, pedazos grandes? O sea, realmente tenemos que hacer toda la valoración sensorial de la alimentación del niño, de la niña, y partir de ahí. Realmente no, lo que yo hago mucho es hacer la valoración. Ok, ya vi más o menos, le gusta lo crujiente, que es blanco, pero que está en bolitas. Entonces, bueno, ahí ya me pongo a empezar a ver qué puede ser de ese color, de esa textura. Entonces ahí me pongo, bueno, mira, podemos integrar estos alimentos que son de estas características que el niño está aceptando. Estos no los vamos a meter ahorita, no le podemos meter un pedazo de lechuga que es verde y que no tiene nada que ver con su perfil sensorial. Obviamente esto también se trabaja mucho con la terapia, es fundamental que también esté yendo a terapia, pero de mi parte es eso, o sea, primero hacer la valoración, qué es lo que le gusta, ok, ya sabemos qué es lo que le gusta, bueno, a partir de ahí ofrecérselo, pero analizar, o sea, cómo es el nivel de aceptación que tiene ese niño. O sea, hay niños que nada más de ver un alimento nuevo ya se quieren vomitar, o sea, entonces no podemos avanzar tanto con ese niño como con otro niño que lo ve y dice, ay, no me gustó. O sea, hay niños que son demasiado diferentes, entonces la estrategia va a depender del niño, por eso es importante que se acerquen con un profesional, pero eso es lo que yo hago, o sea, analizar el perfil sensorial, ver qué alimentos se parecen a los que ya está aceptando y cómo podemos hacer cambios muy sutiles, muy leves, nada de cambiar su rutina así de golpe, ir cambiando poco a poco. Y si el niño es más abierto a explorar los alimentos, bueno, ofrecérselos en diferentes formas que sean más atractivos, y aparte hacer el juego terapéutico, que es, ahora sí, ya no estoy en la mesa, ya no estoy en el ambiente de comida, vamos a jugar con los alimentos, la figura que tú quieras, acomodarlo como tú quieras, pero es ese momento de que interactúes con tus sentidos, de que lo toco, lo huelo, a lo mejor me llegan estímulos de sabor porque el niño ya lamió el dedo porque ya se manchó y ahí ya lo está probando el alimento. Entonces esa es otra estrategia que también les doy aparte a la hora de comer. Oye, es todo un arte, todo, más bien todo, muchísimas estrategias que se necesitan. Entonces, bueno, si tú a lo mejor ahorita todavía no tienes la oportunidad o la posibilidad de acudir con un experto en este tema, bueno, podemos comenzar con esos pequeños cambios que comentas, pero aquí me llama mucho la atención lo que comentas y es algo que por favor lo repito, lo que tú comentaste. No, todo lo que escucharon ustedes aquí no pueden hacer cambios drásticamente porque ahí sí pueden afectar la salud de una forma muy importante, ¿verdad? Todo tiene que ir siendo paso a paso porque imagínate, es que te me ha tocado muchísima gente que, oye, no, pues ya no le di azúcar o ya no consumí azúcar. Claro que el segundo día, el primer día te vas a sentir mal porque estabas acostumbrado a ese tipo de alimentación. Entonces yo creo que podemos ir comenzando con pequeños hábitos que nos vayan ayudando a mejorar en nuestro estilo de vida. Entonces ahí, bueno, lo más importante con lo que me quedo es de que volvemos a lo mismo, el secreto o más bien la mejor recomendación es lo que tú comentas, consumir alimentos vivos y reducir alimentos procesados con edulcorantes, con conservadores, con colorantes, porque todo eso les afecta en su neurodesarrollo, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, no sé si haya algún alimento, me comentabas ahorita antes del programa, algún alimento específico que nos quieras recomendar. ¿Me comentabas algo del brócoli? Ah, sí, bueno, han salido algunos estudios del brócoli, más que nada de la familia del brócoli, que es las coles de Bruselas, el repollo, la coliflor y el brócoli, y el germinado de brócoli. Entonces, se ha visto que un concentrado de este tipo de alimentos nos puede beneficiar más que nada en cuanto a los niños con autismo porque tienen un antioxidante que se llama sulforafano. Entonces, este antioxidante tiene muchas propiedades y puede tener un efecto favorable en el sistema nervioso. Se ha visto que en niños con autismo, cuando les dan un concentrado de brócoli que es muy alto en sulforafano, puede tener un efecto favorable incluso casi que en niños que están medicados.
O sea, están haciendo la comparación niños que no están medicados, pero con el sulforafano, a niños medicados el efecto es muy parecido en cuanto a irritabilidad, en cuanto al nivel de energía, en cuanto a la parte del comportamiento en general, a la hiperactividad también. Entonces, se han visto varios cambios positivos con el consumo de ciertos alimentos, entre ellos uno de los más importantes es el que les comento. Entonces, poco a poco van saliendo más investigaciones de qué más podemos implementar y sumar en la nutrición de los niños con autismo, porque pueden tener un efecto potencial en mejorar el sistema nervioso. Oye, y ahí en lo que comentas, por ejemplo, ¿esos mismos cambios aplican para autismo y TDAH o es completamente diferente? Sí podrían hacer un efecto muy parecido. Realmente el estudio fue en niños con autismo, pero como es un efecto de este mismo antioxidante, o sea, le puede ayudar a cualquier persona. O sea, básicamente cualquier persona que tenga una necesidad, sobre todo en niños con autismo niños con trastornos del neurodesarrollo que tienden a tener niveles bajos de antioxidantes en su cuerpo. Bueno, un extra de antioxidantes siempre es una buena opción, sobre todo cuando ya está identificado que el sulforafano tiene ese efecto a nivel del sistema nervioso, pero puede aplicar a cualquier persona. Uy, qué interesante. Bueno, mira, pues la verdad es que estoy demasiada información para mí, pero me encanta, aprendí muchísimo y yo creo que las mamis que nos están viendo también, algo que nada más quería comentarles, bueno, me quedo con que necesitamos consumir antioxidantes, probióticos, reducir alimentos de los que ya platicamos no saludables, aumentar los saludables y antiinflamatorios también. Y yo creo, como tú comentas, que siempre les comento que tu medicina sea tu alimento y tu alimento sea tu medicina. Y les quiero compartir, ahorita que comentas eso, yo utilizo muchísimo que es una bebida dorada, que es o golden milk con probióticos de origen vegetal, que esas contienen el chucrut o el sauerkraut que comentabas. Y me gusta porque ya tiene probióticos, tiene prebióticos, tiene cúrcuma, tiene jengibre, tiene cardamomo, tiene canela, los cuales son antiinflamatorios, son antioxidantes. Y yo se lo doy, por ejemplo, en smoothies, en licuados, se lo pongo a la harina, o sea, a la mezcla de los hotcakes, se lo pongo a la avena, muchísimas cosas que los podemos utilizar. Y también están estos, que son los probióticos y prebióticos de origen vegetal de la col fermentada. Y estos son en cápsulas para ya los niños que puedan aceptar cápsulas, pero me parece que es muy importante que tomemos acción en preocuparnos por nuestra salud, por nuestra microbiota y como padres ahí sí nos toca ser responsables, ya cuando ellos crezcan ya será trabajo de ellos, pero es nuestra responsabilidad informarnos y ayudarlos y al final de todo todos vamos a mejorar. Gracias, Katia, por habernos compartido toda esta información. Pásanos tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Sí, me pueden encontrar en Facebook y en Instagram como nutrióloga Katia Herrera. Ahí están mis 2 redes sociales y ahí comparto información de muchos temas, pero principalmente de trastornos del neurodesarrollo. Okay. ¿Y en tu consultorio también? En mi consultorio, pues estoy en Centro Jama, que está en Simón Bolívar, Mitracentro, y en Jardines de Anáhuac. O también consulta en línea. También puede ser. Ok, entonces si eres de otro lado, como quiera puedes consultar. Acuérdense que cada caso es diferente. Ya vimos algunos puntos importantes, pero es importante algo, más bien algo individual, porque todos somos diferentes. Y bueno, síganos en nuestras redes sociales. Yo lo que les quería compartir es que muchísima gente opinó que la alimentación no era la cura ni nada, pero yo creo que la alimentación es un tratamiento inocuo para mejorar nuestra salud. Al contrario, tendremos grandes beneficios. Síguenos en nuestras redes sociales, en Imprescindibles, en todas las redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Balsi Aqua también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchas Nos gracias. vemos el próximo programa. Hasta luego. Lo hicimos en una